A continuación, la licenciada Rosana Scolari va a presentar su experiencia en implementar un proyecto de investigación en una clínica de VIH-Sida con mucho trabajo, con mucha carga de trabajo, y cuál fue su experiencia trabajando en investigación, y el proyecto era Southern California Border HIV/AIDS Project. Entonces, Rosana Scolari. Muy bien, entonces, una bienvenida a Rosana Scolari. Para Monterrey y Ciudad Juárez, favor de darnos una señal si tienen alguna duda, quieren o cuando sean las preguntas, para que escuchemos y podamos interactuar. Bueno, entonces les presento a Rosana Scolari. No estoy acostumbrada a tanta tecnología al mismo tiempo, así que voy a darles unos minutitos. Ya está. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y a invitación de Mari, la doctora Zúñiga. Estoy aquí para compartir con ustedes desde mi punto de vista algunos de los beneficios que puede tener una agencia, un centro comunitario en relación a proyectos de investigación. Y como la doctora Zúñiga presentó anteriormente, yo le voy a dar seguimiento, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la comunidad, desde el punto de vista de agencia, y tal vez tenga un poco más de relación a lo que ustedes hacen día a día. Soy Rosana Scolari, soy la directora de servicios de VIH en el Centro de Salud de San Isidro y dirijo un programa relativamente nuevo. Tiene 10 años de existencia y tengo que empezar con un pequeño antecedente de casa porque tiene relación a lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Como les dije, la agencia es relativamente nueva, tiene 10 años y la recopilación de datos empezó bien esencial, bien básica, con papel y pluma y marcando en un papel el número de llamadas. Básicamente así empezó nuestra recopilación de datos. Éramos 4 empleados cuando empezamos la agencia y teníamos un presupuesto de $250,000. Así que realmente, hablando de una agencia en un centro comunitario en Estados Unidos, es básicamente pequeña y con presupuesto muy bajo. Hoy en día tenemos entre 25 a 30 empleados, hemos ido aumentando y creciendo mucho y tenemos un presupuesto de $1.8 millones. Entonces, en 10 años hemos podido crecer bastante y siento que eso van a salir a relucir los beneficios de la recopilación de datos, los beneficios de proyectos de investigación al crecimiento de la agencia. Entonces, por eso les tuve que dar un pequeño antecedente. Básicamente la presentación la organicé dándoles información tanto del proyecto de investigación en el que colaboramos Mari y yo, pero también a la vez
ese proyecto de investigación, cuál fue el impacto para la agencia y cuáles fueron los beneficios para la agencia también. Entonces les voy a dar información de los resultados del proyecto, tanto de los resultados del proyecto como de los beneficios del proyecto. Entonces el proyecto se le llamó Southern California Border HIV/AIDS Project. La mayoría de las personas lo conocen por SPINS. Se formó como parte de una iniciativa multicentro que incluyó cinco proyectos a lo largo de la frontera de Estados Unidos-México, desde San Diego hasta Harlingen, Texas. Entonces éramos 5 sitios a nivel frontera. La agencia patrocinadora era HRSA, la agencia federal que nos dio el dinero. La agencia de evaluación multicentro estaba localizada en la Universidad de Oklahoma. El periodo de implementación empezamos en el 2000 y terminamos en el 2006. El periodo de captura de datos, premedición, abril a junio, y de intervención de julio 2001 a septiembre 2004. Agencia organizadora San Isidro Health Center. Clínicas participantes incluía clínicas de salud del pueblo en el Valle Imperial, Family Health Centers, que se encuentra en el área central de San Diego, y Vista, el centro comunitario de Vista, que está al norte de San Diego. La evaluación local, la Universidad de California, San Diego, con la doctora Zúñiga. Y otros colaboradores incluyeron Comprehensive Health Centers, UCSD, diferentes programas de UCSD y el programa de Cure Más TV. Metas y actividades. Bueno, les quiero presentar, este es el modelo, le hice algunos pequeños ajustes porque inicialmente este modelo se creó en el 2000 y del 2000 a ahora pues hemos, como les expliqué, crecido un poquito. Entonces le hice algunos ajustes, pero básicamente sigue siendo el mismo modelo, van cambiando y ajustándose los servicios basados en las necesidades de la comunidad, pero el modelo sigue siendo el mismo. Las barreras con las que se presenta nuestra comunidad son barreras de comunicación, de cultura, estigma, mucho estigma, y barreras también en cuestión de transporte. Esas son las barreras. Una de los servicios que nosotros brindamos para poder traer a la comunidad e informar a la comunidad es el alcance que hacemos en la comunidad. Entonces informamos a las personas sobre nuestros servicios y tratamos de canalizarlos a que se hagan las pruebas de VIH. El enlace a servicios se hace por medio de un administrador de casos. El manejo de casos es un servicio realmente que no se conoce aquí, no se define aquí muy bien, es como un trabajador social básicamente que ayuda a canalizar a personas a servicios. Entonces, por medio del manejo de casos se confirma la participación del paciente dentro de este proyecto. El manejador de casos hace la cita inicial, entrevista, toma datos y refiere, canaliza a esos servicios que se encuentran ahí. Quise agregar los servicios que ahora tenemos, pero realmente ya no pude, ya no caben. Así que esos son los servicios básicos y los que se encuentran en azul son los servicios básicos dentro del proyecto de investigación en el que trabajamos. Las metas del proyecto fue aumentar la detección temprana del VIH en la comunidad latina que vive o trabaja en la frontera Estados Unidos-México, aumentar o mejorar el acceso a servicios integrales de VIH, tanto cuidado médico como servicios de apoyo social, y desarrollar la capacidad de los centros comunitarios para poder brindar servicios adecuados a la población, culturalmente apropiados, básicamente. Esas fueron nuestras 3 metas. Las actividades incluyeron alcance en la comunidad y, como les mencioné, había otras clínicas que participaron también en este proyecto. Principalmente el alcance en la comunidad fue variando dependiendo de las regiones en las que se localizaba esa agencia o esa clínica. El alcance se hizo a trabajadores agricultores en el norte y en el Valle Imperial, hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres latinas, latinos quienes viven en una realidad binacional, que son los transfronterizos, que vienen siendo la población principal de la clínica de San Isidro. También se ofreció consejería de pruebas de VIH, manejo de casos, trabajo social, consejería en la adherencia a un régimen de tratamiento
y se realizó una campaña de medios masivos para promover la prueba de VIH, la campaña Tú no me conoces. Y ahí les menciono las 4 actividades que desarrollamos por medio de la campaña, y sigue activo el sitio de internet. Si ustedes gustan pueden visitar el sitio de internet y ahí pueden escuchar el anuncio que salió en la radio para que sepan qué tipo de campaña fue. Los resultados, algunos resultados, porque fueron muchos, es todo un libro así de resultados que salieron de este proyecto de investigación. Entonces escogimos algunos bien básicos para poder resaltar algunos de los beneficios a la agencia. La respuesta oportuna a necesidades. Bueno, en cuestión de consejería de VIH, el resumen demográfico de lo que se recopiló en los 5 años o entre 3 a 5 años que se estuvieron recopilando datos, fueron de 4.493 personas fueron inscritas a través de consejerías y pruebas de VIH. Sexo, hombres 55%, mujeres 44%, más o menos es un balance ahí entre hombres y mujeres. Edad promedio 35 años. Orientación sexual, principalmente heterosexual. Entonces se le hizo la prueba principalmente a la comunidad heterosexual. Seguro médico, la mayoría sin seguro médico. Y se documentó una prevalencia de 2.4% en quienes se hicieron el examen y de los cuales pudimos obtener los resultados. El promedio es comparado con el promedio del condado, es mucho más alto en cuestión de pruebas de VIH que se hacen, por lo menos en el Centro de Salud de San Isidro. Ahorita estamos con una prevalencia de 3.5 más o menos. Entonces ha ido aumentando. Y en el condado, no recuerdo cuál es el porcentaje de prevalencia en el condado, creo que es entre más o menos 2%, 2 a 2.5%. Actividades de riesgo. Aquí pueden ver algunas de las actividades de riesgo que pudimos anotar y capturar. Sexo sin protección con hombres, básicamente el 95% de mujeres. Sexo sin protección con mujeres, 85% hombres. Entonces pueden ver en la lista ustedes ahí de las actividades de riesgo. Esto es importante saber para poder saber cómo están presentándose a servicios y cómo vamos a nosotros desarrollar o mejorar nuestros servicios basado en la población a la que se está presentando haciéndose pruebas de VIH. Porque una cosa es pedir una subvención y querer desarrollar un proyecto, pero si no va con la población a la que estás, tu población blanco, realmente no va a resultar o va a resultar para una población muy pequeña. Entonces eso nos ayuda para poder desarrollar programas y poder pedir fondos para poder desarrollar programas apropiados. En manejo de casos, se entrevistaron 354 personas, se inscribieron 354 personas viviendo con VIH dentro del periodo de recopilación de datos. Sexo, la mayoría eran hombres, 82%, mexicanos o mexicoamericanos, casi 80%, edad promedio 38 años, orientación sexual igual, 40% heterosexual y 47% gay. Eso también viene siendo importante información que antes no hubiera podido yo decir un porcentaje, hubiera podido decir, bueno, basado en lo que yo he visto y lo que conozco de nuestra población, la mayoría es X. Pero por medio de este programa, de este proyecto de evaluación, puedo darles a ustedes este tipo de información específica que nos ayuda de nuevo a identificar a la población e identificar las necesidades y poder desarrollar programas apropiados para esa población. Orientación sexual de personas inscritas en el estudio a través de manejo de casos, como les dije, hombres 56% gay, mujeres la mayoría heterosexual. Entonces, básicamente, uno de los beneficios, la medición fomenta respuesta oportuna a necesidades de la población. Entonces, conocimiento de detalles específicos de la población
y problemas principales con los que están presentando los clientes o usuarios ayudan a mejorar y o ajustar nuestros servicios a sus necesidades y realidades. Básicamente, como les mencioné, sabiendo que la edad, la orientación sexual, las actividades de riesgo, principalmente podemos de nuevo ajustar nuestros servicios para poder identificar programas y desarrollar programas apropiados para esa población. Documentación de necesidades. Bueno, estas son las principales, es la lista de las referencias principales de los manejadores de casos. Básicamente llega un usuario a la agencia, le hacemos una evaluación inicial y ahí identificamos cuáles son sus necesidades. Pueden ser 2, 3, pueden ser 10, pero estas son las principales referencias a las que recibieron nuestros usuarios. Atención médica, salud mental, cobertura de medicamentos por medio de un programa que se llama ADAP, grupos de apoyo y adherencia a tratamiento. Entonces, básicamente la mayoría fueron referidos a estos servicios. Documentación de las necesidades principales de nuestros pacientes. Conocer los servicios principales a los que se están refiriendo a los clientes usuarios ayuda a determinar y desarrollar servicios a futuro. Les doy el ejemplo de que si me regreso, bueno, qué bueno que me enseñaste cómo regresar, ¿no? Si me regreso aquí, la referencia a salud mental y a grupos de apoyo a mí me indica que hay una necesidad de servicios de salud mental. Y para eso yo necesito enfocarme en subvenciones que puedan brindarme ese tipo de apoyo o que esté enfocado en ese tipo de servicios. Entonces, eso me ayuda a mí a saber las necesidades de nuestra población, cómo se están presentando, qué necesidades tienen y de ahí ir desarrollando más nuestros servicios. Cuando uno está escribiendo una subvención, no sé si tengan oportunidad de hacer eso, o de pedir fondos, o de saber cómo identificar necesidades. Si nosotros decimos, yo soy de San Isidro, crecí en San Isidro, soy una persona binacional completamente, y puedo, de mi punto de vista, definir a nuestra población. Y creo que puedo estar 90% ahí bien en cuestión de cómo trabaja nuestra población, cómo piensa o cuáles son las actividades principales en la frontera, intereses. Pero si no tengo esto, datos formales, datos precisos, de nada me sirve solamente saber, porque a la hora de pedir subvenciones no van a pedirme qué opinas tú. ¿Qué opinas tú conociendo a tu población? ¿Qué opinas tú de cuáles son las necesidades en tu región? Bueno, yo opino esto y estoy basado en mi experiencia y el conocer mi población. Esto me ayudó a poder decir, a poder apoyar lo que yo ya sabía o de alguna manera también hacerme ver cosas nuevas que no conocía de la población. Barreras y contexto de vida. Algunas percepciones de barreras a servicios de VIH. Esta lista de 7 son percepciones de los cuales las personas que se entrevistaron con un administrador de casos identificaron como barreras a atención médica. Entonces, una de las barreras es que pensaban que los servicios eran de alto costo. Esa es una barrera. Entonces yo soy una persona viviendo con VIH y pienso, ¿sabes qué? No voy a recibir ningún servicio, no voy a ir a buscar ningún servicio porque han de ser de alto costo. Realmente todos los servicios, por lo menos allá en Estados Unidos o en California, son gratuitos. Entonces esta es una barrera que realmente no debe de existir. Es una barrera que con información la podemos eliminar. Medicamentos de VIH pueden causar que me enferme. Este sigue siendo una barrera. Piensan que, escuchan que pueden tener una serie de efectos secundarios y eso no les permite o no los convence de tomar su medicamento. Y así la lista. De los principales, los que quise hacer sobresalir son el número 3, el 5 y el 7. 3. Otros pensarán mal de mí porque soy VIH positivo. Preocupados que otros se enterarían que era VIH positivo y otros pensarán que son gay. Esas 3 son en relación al estigma. Y de los 7, 3
de las 7 barreras, 3 de ellas son relacionadas al estigma. Es muy fuerte, es una barrera sumamente fuerte. Por más que sea percepción, la percepción se vuelve de alguna manera realidad, y si es en cuestión de la barrera, no van a llegar a servicios. Contexto de vida. Pudimos documentar, como les dije, yo crecí en San Isidro, fui a la escuela en Tijuana, todos los días cruzaba la frontera. Para mí es una realidad bien común. Para alguien que no conoce la frontera no es una realidad que conocen, y es una realidad tan ajena que hasta a mí me preguntan, pero ¿cómo puede ser posible que hiciste eso? ¿Por qué te hicieron tus papás eso? Si voy al este, en Estados Unidos, a dar una presentación, no pueden concebir cómo es posible que uno cruza tanto. Creen que la frontera es realmente una barrera. Entonces, para nosotros aquí es común ir al otro lado, cruzar la línea, para otros no es tan común. Yo me di cuenta por medio de este proyecto, que me ayudó a salir y conocer otros lugares, otras regiones, otras fronteras muy diferentes a la de nosotros, y también poder demostrar o de alguna manera explicar a personas que, para aquellas personas que esto es ajeno, de cómo es la vida en la frontera, cómo estamos, es una región que estamos completamente ligados. Entonces, de esta manera, por medio de este proyecto, pudimos documentar la frecuencia de cruces fronterizos por primera vez, que es realmente muy alto. Entonces, la importancia de conocer las barreras y el contexto de vida de clientes usuarios de servicios. Como les mencioné, es importante conocer las barreras, por ejemplo, el estigma, para así conocer las barreras a servicios y razones por las cuales los clientes o usuarios no buscan o continúan una atención médica y servicios de VIH. Además de saber cuáles son las barreras, nos ayuda a nosotros como proveedores de servicios, conocer nos ayuda a no juzgar también. Conociendo cuáles son las barreras con las que se están presentando las personas o por las cuales una persona se espera 2 a 3 años para recibir servicios, sabiendo que ahí están los servicios. Yo he escuchado y lo sigo escuchando, bueno, es que pues realmente no se quieren ayudar. No podemos hacer algo todo por ellos, necesitan ellos o ellas hacer más. O sea, empezamos a juzgar de que o no quieren los servicios, o realmente no se quieren ellos mismos, o no les importa su vida. Sabiendo las barreras con las que se presentan, o sabiendo por lo menos qué los hizo esperar tanto tiempo, podemos por lo menos tener un conocimiento de ellas y no tomar ese tipo de, no hacer ese tipo de juicios. El contexto de vida, el cruce fronterizo, nos ayudó a definir que nuestra población, por lo menos la población del Centro de Salud de San Isidro, es realmente transfronteriza, con variaciones en cuanto a cruces, y nos ayudó a analizar qué impacto puede tener eso a nuestros servicios. Entonces, campañas, por ejemplo, de medios masivos, de alguna manera, ahorita estamos desarrollando una campaña y voy a aprovechar para mencionárselas. Se va a lanzar el 14 de febrero y es el tema Hazte la prueba del amor. Y es también tratando de promover que se hagan la prueba. Una de las formas de la que nos ayudó a comprobar que es una población transfronteriza es buscar la manera de cómo podemos usar fondos para poder impactar las dos regiones. Entonces, por medio de la radio podemos, siguen los fondos en Estados Unidos, pero de alguna manera podemos informar a la comunidad de la región transfronteriza de los dos lados de la frontera. Igual con televisión. Recopilación de datos estructurada. Oportunidad para mejorar estructura de recopilación de datos e información. El hecho de que pudimos implementar un cuestionario por medio de este proyecto de investigación, un cuestionario por medio de SPINS, ayudó a establecer una estructura adecuada para recopilar datos y obtener información sobre el cliente o usuario. Les doy el ejemplo de los datos sobre el uso y abuso de sustancias en nuestros clientes. Antes de SPINS no existía una estructura, no existía un cuestionario, y solamente nos basábamos en el conocimiento
del manejador de casos y la habilidad del manejador de casos de hacer ese tipo de preguntas. Unos estamos más capacitados en esa área para poder hacer ese tipo de preguntas, otros no. Entonces varía lo que podemos saber de nuestra población. Teniendo por lo menos un cuestionario, recopilamos la información adecuada con todos y ya de ahí puede salir más adelante información relevante de cada una de las personas. Inversión a futuro. Una inversión al futuro para la agencia. Como les mencioné, la recopilación de datos por medio de este proyecto, algunos de los beneficios, me ha ayudado muchísimo en la preparación de nuevas propuestas de subvenciones. Básicamente, después de que pudimos recopilar y comprobar y definir a la población a la que estamos dándole servicios, pude yo identificar subvenciones apropiadas y pedir el dinero. Entonces nos fuimos de $250,000 a $1.8 millones. No necesariamente todos relacionados a los beneficios de este proyecto, pero sí en varias ocasiones en comunicación con Mari, inmediatamente que yo identificaba una subvención, le decía a Mari, ¿sabes qué? Necesito saber de todos los datos que recopilamos, necesito saber estos principales para yo incluir esa información en esta subvención. Y varias veces pude hacer eso y varias veces me dio el apoyo Mari. Sin eso, de nuevo, no es algo que es ni estructurado ni válido. Aún cuando conocemos a nuestra población necesitamos validarla con datos. Yo realmente cuando empezó este proyecto, yo no soy una persona que creía mucho en la evaluación de programas. Yo soy una persona que quiere dar servicios. Yo estoy para servir. Y el recopilar datos y el llenar encuestas y llenar datos, para mí era básicamente una pérdida de tiempo. Entonces, y hay personal aquí de casa que también pueden compartir ese sentimiento conmigo, yo sé. Pero viendo después los beneficios que eso nos ha traído, seguimos usando las formas de SPINS, aunque ya no sigue el proyecto, seguimos usando las formas en administración de casos porque es una forma estructurada de recopilar datos. Como les digo, no conocía los beneficios, yo me enfocaba en querer dar servicios a la población, pero esto sí nos ha ayudado muchísimo a poder mejorar nuestros servicios y aumentar lo que podemos hacer para nuestra población. También nos ayudó a definir nuestra población de una forma más concreta y no solo en observaciones informales, como les digo, yo podía saber que había muchas personas que se presentaban con problemas de salud mental, pero hasta no poder comprobarlo, no voy a poder pedir fondos para poder desarrollar un proyecto de salud mental. Así de fácil se puede describir un proyecto que tardó 5 años, ¿verdad? Pero muchos beneficios. En resumen, algunas de las cosas más sobresalientes de lo que pudimos recopilar por medio de este proyecto. Entre personas que se hicieron la prueba de VIH, autorreporte de comportamientos de riesgo indican una necesidad de mejor alcance y tamizaje, especialmente entre mujeres quienes no piensan que están en riesgo. Entre personas VIH positivas inscritas a través de un manejador de casos, aproximadamente la mitad de los participantes esperaron más de un año para obtener servicios médicos. Y de nuevo les recuerdo el estigma y todas esas barreras o percepciones de barreras las que no les permiten ir y buscar servicios hasta no estar ya muy enfermos. Muchos participantes nos relataron que les faltaba información sobre servicios disponibles antes de inscribirse en servicios. Realmente no conocen, no tienen la información de que los servicios existen, entonces tenemos que ser una mejor, desarrollar un poco más cómo estamos ofreciendo la información, desarrollar un poco más nuestro alcance en la comunidad. Y básicamente los programas que mejoran el alcance eficaz a personas recientemente diagnosticados con el VIH podrían mejorar las oportunidades de integrarlos y mantenerlos en servicios. En resumen, los beneficios de proyectos de investigación. Básicamente estos fueron los que ya mencioné. Nos permite una respuesta oportuna a las necesidades de la población, nos permite planear y no reaccionar
Entonces ya puedo yo saber cuáles son las necesidades y poder planear a futuro programas más adecuados a nuestra población. Documentación de necesidades nos ayuda a mejorar nuestros servicios. Identificación de barreras, conocimiento de las barreras con las que se están presentando o por las que no se presentan, y también nos ayuda a no juzgar. El contexto de vida nos ayudó a definir nuestra población transfronteriza, muy útil. La recopilación de datos estructurada no solamente fue algo que nos ayudó a la agencia, pero al personal también, como les digo. El hecho de que puedas tener una encuesta formal que te guíe y que pueda recopilar los datos específicos y necesarios, y de ahí poder tener una conversación con el paciente o el usuario, pero por lo menos ya sabemos que tenemos la información básica y adecuada de nuestra población. Y como les mencioné también, inversión a futuro. Inversión a futuro por medio de subvenciones. Eso es una de las, yo creo, principales que nos ha podido ayudar a desarrollar más nuestros programas y servicios, y poder brindar no solamente más servicios, pero mejorar los servicios que ya tenemos. Y básicamente esa es la información que les vengo a presentar. Gracias. Pregunta, a ver si nos podría adelantar en qué consiste, se puede, la prueba del amor, en qué consiste y cómo puedo saber más de eso. La prueba del amor, como les dije, va a salir, se va a lanzar el 14 de febrero y va a salir en EXA, en el programa de Mario Alberto, y durante todo el mes va a seguir saliendo. Va a salir en televisión también, Azteca América una semana y Televisa la otra semana. Radio, televisión, va a estar en los camiones que circulan en San Isidro. Va a estar también en las loncheras, 15 loncheras, esto es algo muy nuevo para mí. 15 loncheras que ofrecen sus servicios en San Isidro también. Van a tener información sobre hacerse la prueba de VIH, y nosotros nos vamos a conectar con esas loncheras a la hora de la comida, para poder también canalizar a personas a que se hagan la prueba de VIH. Entonces, esa realmente va a ser una campaña que nosotros desarrollamos con el apoyo de Medicis, y es una agencia que desarrolló tanto lo de televisión y radio, y generó los pósters. Y pues vamos a ver los resultados. Estoy basándome en el éxito, en las áreas que tuvieron éxito por medio de la que tuvimos Tú No Me Conoces, también fue de radio. Nos estamos basando en ciertos aspectos que tuvimos éxito, y desarrollamos esta campaña basado en eso. ¿Dónde podrías tener más información acerca de una página de internet? Página de internet. Ajá. No me voy a acordar del nombre porque tuvimos una lista, es interesante desarrollar un proyecto de este tipo, pero la de tunomeconoces.org o la de syhc.org, que viene siendo la de la clínica, ahí va a haber más información, de seguro ahí va a haber más información en un futuro. No recuerdo en qué quedó el nombre, pero también va a tener su página de internet en la que se van a poder, si escuchan el comercial en la radio, van a poder meterse al internet para obtener más información sobre dónde hacerse la prueba. Entonces, ahí manténganse al tanto. Yo quisiera hacerte dos preguntas. De tu N grande, te quedas nada más con los que salieron infectados, y con esos les das atención y servicios médicos. En los datos que presentaste aparece una del 44% con orientación gay lesbiana. En tu población total, ¿cuál es el porcentaje de preferencia? En la población total, Sí, el N grande.
Ahorita, bueno, básicamente esa N es de, no solamente de San Isidro, ¿verdad? Es de... Sí, yo le puedo dar Sí, la claro. clarificación, sí. Lo que sucede es que el estudio, muy amable, el estudio abarcó 4 clínicas. Entonces, las demográficas y la información que estaba mostrando en la licenciada Scolari tienen personas de diferentes regiones. Así que no le puedo contestar, digamos, para la región del sur de San Diego. Pero quizás le podría contestar, no entendí bien la pregunta. Sí, tienes la N grande. Sí. Y después cuando pasas nada más infectados, Sí. me das una clasificación por preferencia. Sí. Y en esa clasificación la preferencia es 46, 47%. Sí, sí, de personas que se preferencia. autoidentifican. La Sí. pregunta es, en la población total no hicieron la pregunta de preferencia sexual para saber de tu N grande cuántos son con orientación. Sí, esa fue de la N grande. Creo que la 40. Aquí Infectados. Bueno, la N grande en perdón. cuestión de cuando se hicieron la prueba de VIH fueron 4.500 personas de las que recopilamos datos. La orientación sexual era 83% heterosexual, Sí. de los que se hicieron la prueba. Entonces, de los infectados, 354 personas, de los cuales un 47% era gay y un 40% heterosexual. Y Perdón. No. es importante eso porque la forma en que hacíamos las preguntas para esta población tuvo un impacto tremendo en los resultados, porque se le hacen 2 preguntas. Se le pregunta su identificación sexual de la persona y en muchos casos la persona, de lo que nos decían las personas que estaban tomando los datos, muchos casos no nos consideramos como seres sexuales, realmente no nos categorizamos. Y eso es una cosa que uno necesita como investigadora acercarse a la población y decir, tengo que explicarlo de una forma que realmente esté midiendo lo que me interesa, pero de una forma que la persona entiende y que yo pueda comunicar. Me corresponde a mí hacer la pregunta de una forma correcta. Bueno, entonces para complementar esta información, ya le explicamos a cada participante cuál era la pregunta, si tenían una duda. Algunas personas heterosexual, bisexual, ¿qué quiere decir eso? Se les explicó. Sí. Luego, después de eso, se le pregunta sus conductas de riesgo. Esa es la clave. Son 2 cosas diferentes. Mi identidad sexual o la identidad sexual de la persona puede ser muy diferente a su orientación de conductas. Y eso es algo que fue otra parte importantísima. Un 40% de personas que nos dijeron que se autodefinen personas heterosexuales. No vas a usar póster gay, vas a usar otro tipo de alcance que sea relevante a esa población, pero sin hacer la pregunta bien hecha, que metimos la pata al principio porque estamos haciendo las preguntas sin poder explicarle a las personas, y también las personas que estaban recopilando los datos, no, quizás era mi trabajo, no los entrenamos con suficiente herramientas, información, para que dijeran, esto es totalmente diferente, porque el sesgo puede ser desde la persona que está tomando la información o la persona que no se le hizo bien la pregunta. Yo creo que eso es una de las claves del por qué pudimos trabajar también, Mari y yo. Este tipo de proyecto de evaluación, sin una persona como Mari que está lista a escuchar desde nuestro punto de vista los retos con los que nos enfrentamos al hacer una pregunta, no hubiera hecho los ajustes necesarios, hubiera seguido preguntando la pregunta de la misma forma. A mí me tocó en una ocasión hacer alcance en la comunidad haciendo las preguntas básicas de demográficos, y una de las preguntas era orientación sexual y se me quedaban viendo. Entonces, para mí era nada más orientación sexual y no daba las categorías porque yo asumí que ya me iban a responder. Entonces, cuando veía duda
decía, bueno, ok. Entonces iba y les explicaba, no les explicaba, nada más les mencionaba las categorías. Y me seguían viendo así como que... Entonces tuve que entrar a detalle qué significa heterosexual. Ya que entraba a detalle, no, sí, a mí con mujeres nada más. Entonces, básicamente estábamos tratando de poner a una persona en una cajita que ni siquiera sabía que esa cajita existía. Entonces le tuvimos que definir su cajita y siento que limitamos lo que es la realidad al hacer ese tipo de cosas, pero es algo necesario, es algo que nos ayuda a saber que si ahorita en esas 354 personas, 40% de ellas se identificaron como heterosexual, a mí me gustaría volver a hacer una encuesta con esas 354 personas a ver si eso cambiaría. Y les puedo asegurar de mi percepción que eso cambia en el transcurso de estar en servicios, en el transcurso de que la barrera del estigma se empieza a eliminar, se empiezan a sentir más cómodos con su sexualidad y empiezan a identificarse como quienes son. Entonces, no puedo decir que todos, pero sí se hacen ajustes en cuestión de cuando entran a servicios y cuando tienen aproximadamente 3-4 meses en servicios, como que ya van cambiando o identificándose como realmente ellos se quieren identificar. La razón por la cual me vine era porque somos equipo. Sí. Rosana realmente le dio el alma y el corazón. Yo fui, digamos, 2 dedos con otras personas que realmente formamos un equipo para llevar a cabo una investigación que tuvo muchos retos. Y así se lo puedo decir que cuando las personas vienen y dicen, mira, no me apoyan en esto, o se me hace difícil medir esto, o hacer esto en mi clínica, entendemos, realmente lo vivimos y fue a través de mucho tiempo que se pudo recolectar esta información. Y la otra, son 3 puntos muy importantes, yo creo que me gustaría resaltar, complementando la información tan importante que nos dio Rosana Scolari. Una de ellas es la cajita. Esa cajita que estamos tratando de definir y decir, bueno, esta persona tiene estas prácticas de riesgo, entonces debe estar en esto. Ahora, la parte cuantitativa de lo que hablamos, poder contar cuántas personas llevan esta práctica de riesgo es importante. Pero también como investigadora me importa el por qué y por qué no se siente esa persona que debería estar en esa cajita. Y ahí es la profundización a través de entrevistas abiertas con una submuestra, una población de las personas usuarios de servicios de la clínica. Y lo hicimos. Entonces tuvimos grupos, llevamos a cabo grupos de enfoque para profundizar el por qué, el transporte. ¿Por qué? Porque tengo miedo de cruzar. ¿Por qué? Porque tengo miedo que me van a quitar los medicamentos cuando cruzo. ¿Por qué? Porque tal vez los policías están buscando personas indocumentadas o quizás yo tengo documentación, pero me provoca ansiedad. Entonces, ese nivel de profundización de información tiene otra técnica que se puede usar en conjunto con las técnicas cuantitativas en la ciencia, en la salud pública. Lo que representa, lo que hemos logrado, la verdad es que una persona no lo pudo hacer, era un equipo. Y lo que también regresa en un equipo interdisciplinario. Tengo yo unas herramientas y sigo aprendiendo otras. Rosana tiene unas herramientas que yo nunca voy a tener. Pero en equipo realmente pudimos definir bien y la idea es el acercamiento a la realidad de las personas. Y eso realmente es lo que, si hacemos bien la ciencia, eso quiere decir que hemos logrado exitosamente acercarnos a la realidad de la persona para poder mejorar su calidad de vida y prevenir que se enferme. Y eso básicamente es la parte del equipo interdisciplinario. Una preguntita.
En relación a lo que estaban comentando, que se tuvo que replantear nuevamente la formulación de las preguntas durante el cuestionario para este tipo de personas, en eso también redunda el por qué el 2% no está en ninguna de las cajitas, ni como heterosexual, ni como homosexual, o es que realmente no hubo que se definieran ni de uno ni de otro. Porque está un 2% por ahí y sí es un valor relativamente alto. Pues las personas, y es algo que nuestros siguientes ponentes van a abarcar, que es la bioética. Y nosotros hicimos un esfuerzo, como cualquier buena investigadora, de respetar los deseos de la persona que da su consentimiento voluntario participar en las encuestas. Entonces van a haber huecos de información donde la persona dijo, esta pregunta prefiero no contestarla. En otros casos, estamos hablando a veces de encuestas en campo. Quizás al momento de captar la información no se pudo leer la respuesta y no se pudo localizar a la persona que tomó los datos. En esa circunstancia es información faltante, pero por otro motivo. Entonces van viendo, es una excelente pregunta, porque van viendo que son diferentes razones que puede faltar información. Desde que la persona decide, yo no voy a contestar esa pregunta, siendo una participación voluntaria, o en la captura de datos, que le faltó a alguien o que no estaba la información clara o clara. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta en relación a que si en el presente o en el futuro próximo, tal vez 3, 5 años, exista alguna limitación o alguna barrera en el presupuesto económico o gubernamental para proporcionar pues las necesidades de atención en los pacientes cuando son migrantes, que pueden ser por muchas causas, pero aquellos que a veces están en forma ilegal y que están con ese temor, ¿verdad?, de que tienen la enfermedad, pero probablemente la agencia o la clínica digan, tal vez tengan mi información y sepan que soy ilegal y me vayan a deportar. No sé si existe problemas para proporcionarle pues esa atención médica que el paciente requiere. Gracias. Realmente ahorita no existe, pero sí viene siendo tanto una barrera a que acudan a servicios y en un futuro pueda que se vuelva una barrera más real. Pero por el momento hemos podido lograr que puedan recibir sus servicios necesarios, por lo menos en relación al VIH, y no tomar en cuenta ese tipo de situación. Espero que así siga. Sí, y ciertamente está dictado por normas públicas, la política, que influye mucho nuestra capacidad de brindar servicios. Y colegas, para no detenernos en la siguiente plática, que va a estar excelente, le voy a ceder la batuta a mis colegas. Si alguien desea el reporte, no sé si les podamos enviar el reporte. Claro, el reporte como les digo, estos fueron unos datos bien esenciales, bien básicos de lo que pudimos lograr en los 5 años. Hay un reporte que se les puede enviar donde tiene toda la información, tanto general como específica, de las clínicas que participaron. Yo creo que si te dan su tarjeta. Sí, por supuesto. Si le dan también lo podemos subir al sitio de web. Es un PDF que tiene reporte con información completa de todas las personas, los participantes. Agradecemos mucho sus preguntas, están excelentes. Disculpe. Preguntas de nuestros colegas. Sí. Claro, queríamos saber si Monterrey o Ciudad Juárez tiene alguna pregunta sobre esta presentación. Gracias. En Ciudad Juárez no tenemos ninguna pregunta. Muy bien. Bueno, ¿en Monterrey alguna pregunta? Bueno. ¿Sí? No se escucha, disculpe, de Monterrey.
Sí, por favor, enciendan el micrófono. Primero nada, de agradecerles la información que nos están proporcionando, muy interesante. La otra vez queríamos ver si es posible que nos pudiesen proporcionar algún correo. Nosotros estamos participando también en un proyecto de migrantes, entonces sí nos interesa mucho de alguna manera tener compartir información, y esto que ustedes han presentado es algo muy bueno, nos va a ayudar mucho. Entonces, si pueden darnos algún correo donde nos podríamos contactar con ustedes. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Vamos a proporcionarle toda la información de contacto de las personas que han participado en este módulo. Yo me ofrezco también cualquier información que tenga. Tenemos un reporte con los datos completos y también información de cómo se llevó a cabo este proyecto que acabamos de describir, que la licenciada Scolari describió, y eso se va a subir a la página de internet. Así que con mucho gusto y estamos a su disposición en cuanto a compartir información que les pueda ayudar. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces continuamos con el tema de bioética en la investigación y con la doctora Virginia Ojeda y su servidor, el doctor José Luis Burgos. ¿Perdón? Victoria, perdón. Para adelante, para atrás. Y yo marcar aquí. ¿Así? Sí, ¿está bien? Muy buenos días, es un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias, José Luis, por haberme invitado. Bueno, por medio de este diplomado ustedes van a reconocer los distintos métodos relevantes a la epidemiología aplicada, particularmente esas herramientas que pueden aplicarse dentro de un contexto clínico. Sin embargo, estas herramientas comúnmente se aplican también en la investigación y al igual que las prácticas de mejoras continuas forman parte de este programa, también llevan consigo la responsabilidad de la conducta ética, lo cual es el tema de esta sesión. Entonces, ahora tenemos dos objetivos. Primero, es concientizarles sobre un código de conducta internacional que también es aceptado y aplicado en México. Segundamente, queremos discutir cómo se aplica este código de conducta dentro de un ámbito de salud pública. Bueno, cuando hablamos de la ética nos referimos a los principios y las normas morales que regulan nuestras actividades, ya sea en forma individual, como cuando tratamos al paciente en una clínica, o en grupo, por ejemplo, los médicos y los enfermeros que representan a una institución pública o particular. La investigación que se guía por los métodos científicos forma una parte íntegra de la salud pública. Es decir, la investigación nos permite mejorar no nomás la salud, sino que también la calidad de los servicios que prestan los trabajadores, ya sea en forma personal, individual, y como consecuencia, las instituciones en su totalidad. Pero la investigación y los que la practicamos, no podemos olvidarnos de los tres elementos que influyen sobre ella, es decir, la moralidad, la ética y la legalidad, que se ven aquí en esta lámina. Bueno, la moralidad nos dice que nuestras actividades se rigen por principios que definen el bien y el mal. Y como se dijo anteriormente, la ética se refiere a las reglas de conducta. Y nuestro trabajo debe de implementarse de acuerdo a las normas y las leyes nacionales y locales.
Pero eso no significa necesariamente que este trabajo sea ni moral ni ético. Entonces tenemos que estar muy conscientes de eso. Bueno, ¿y por qué nos interesa tanto la ética y su papel en la investigación? Esta lámina nos da 4 ejemplos, pero estos no son los únicos que tenemos en la ciencia. Bueno, voy a repasar solamente los primeros 2 brevemente. El experimento de Tuskegee en Estados Unidos se llevó a cabo de 1932 a 1972, o sea, durante 40 años. Y durante este tiempo se aplicó el sífilis en 399 hombres de raza negra afroamericanos y no se les dio tratamiento ninguno. Quiere decir que querían los investigadores, que eran también partes de la salud pública de Estados Unidos, ver cuál era el transcurso de esa enfermedad, aún sabiendo que existía un tratamiento ya disponible en ese momento, no se les hizo disponible ese tratamiento. Segundamente, el experimento de Willowbrook, del hospital de Willowbrook, fue llevado a cabo del 1963 al 66. Y en este hospital a los niños con deficiencias, bueno, aquí decimos de desarrollo mentales, se les fue infectados deliberadamente con el hepatitis y tampoco se les dio algún tratamiento. Entonces ustedes pueden ver en esta forma cómo se rompen las normas de la sociedad y de la ética. Aunque parezca que el sentido común dictamina que no se le daña a los participantes de nuestras investigaciones, estos ejemplos demuestran muy claramente que los principios de ética son necesarios y hay que especificarlos. Y además, la evolución de los comités de bioética nos pueden ayudar y guiar para llevar a cabo estudios que contribuyan a la comunidad, mientras que protegen a los sujetos de esas investigaciones. El Código de Ética para los estudios científicos fue elaborado después de la Segunda Guerra Mundial. En 1947 el Código de Nuremberg se desarrolló y como puede apreciar en este pequeño cronograma que tenemos aquí en esta lámina, este código ha sido actualizado a través de los años, pero la base sigue siendo la del Código de Nuremberg. Y aquí les ponemos los elementos fundamentales de ese código. Principalmente el consentimiento tiene que ser voluntario, o sea, no podemos obligar a las personas que participen en nuestros estudios si ellos no lo quieren hacer. También tenemos que desarrollar investigaciones que den frutos, que contribuyan al bienestar de la sociedad y que avancen la ciencia, no nomás hacer un estudio por hacerlo, sino que tiene que estar basado en la ciencia y en principios científicos. Otro punto clave es que tenemos que evitar el sufrimiento físico y mental de las personas que participan en ese trabajo. Bueno, el grado de riesgo nunca puede ser mayor que el beneficio para la sociedad ni para la persona. El trabajo debe de ser conducido por un personal que está calificado para hacerlo. No podemos reclutar a quien sea, o sea, tiene que ser personal científico que corresponda al trabajo. Y otro punto muy clave que forma parte de esta plática es que los sujetos pueden abandonar el estudio en cualquier momento y lo vamos a discutir esto más a fondo. Y finalmente el investigador debe de estar dispuesto a terminar el estudio en cualquier momento dependiendo de los resultados. Bueno, quizás se estén preguntando cómo se pueden aplicar estos principios de conducta y quién es responsable por vigilar que nos apeguemos a ellos. Ahora todas las universidades, por lo menos en Estados Unidos, que llevan a cabo los estudios científicos, tienen lo que se llama estos comités de ética o de bioética. Y el comité normalmente incluye a miembros de la comunidad que no son científicos, igual que a los investigadores que vienen de distintas ramas de la ciencia social y de la ciencia. Y estas personas, el papel del comité de ética es de revisar los protocolos de investigación y de advertirle al investigador si los métodos rompen con las metas del Código de Nuremberg. Es decir, de la beneficencia, justicia y de no hacer daño. Entonces es necesario enfatizar aquí
que pese a que existen estos comités de bioética, el quien es responsable directo en toda ocasión por el bienestar de los sujetos es el investigador. Y también vale la pena mencionar que al fin el comité de ética de las universidades o de los hospitales donde ustedes trabajen también sirven como un muy buen recurso para cualquier duda que tengan. Bueno, José Luis, Bueno, esa es una imagen sobre cómo nace el código de Nuremberg, y es por los juicios de Nuremberg, que fue eso, sobre las investigaciones que hicieron los nazis en seres humanos, que asombraron al mundo, y que sin embargo fueron seres humanos que le hicieron esto a otros seres humanos, ¿no? No sé si sepan quién es esta persona, es el ángel de la muerte, le llamaban, era uno de los, era un médico, investigador que trabajaba en Auschwitz, y él decidía quién moría y quién vivía cuando llegaban los camiones con personas, y a los que iba a matar a veces los estudiaba, o a los que venían sanos. Hay historias terroríficas de las investigaciones que hizo esta persona, por ejemplo, inyectar tinta en los ojos de niños para ver si cambiaban los colores, cosas horrendas, sin bases científicas. Sin embargo, en su tiempo se consideraba uno de los científicos más destacados en Alemania. Esta persona murió en Brasil, nunca llegó a la cárcel, nunca lo encontraron, murió aparentemente ahogado por causas naturales o no se sabe bien, pero son los peligros que hay si no tomamos en cuenta este tipo de situaciones éticas. Muchas gracias. Bueno, aquí en esta lámina nos introducen los 5 puntos relevantes a la práctica de la conducta ética que vamos a discutir ahora, pues el daño, el consentimiento informado, la confidencialidad, la decepción y el reporte de los resultados y el plagio. Bueno, como ven aquí, el daño pues se refiere a que los investigadores deben de tomar todas las precauciones necesarias antes de empezar cualquier estudio, y aun cuando esté activo ese estudio, asegurar que los participantes no sean sometidos a ningún daño, estrés, ya sea mental o físico, innecesario. Eso significa que el estudio debe de ser monitoreado y vigilado de una forma constante, y también la salud de los sujetos. Y de esta forma se pueden hacer ajustes al protocolo, o sea, se puede detener el estudio si es necesario antes de que sucedan eventos negativos. Por ejemplo, lo que describió Rosana, que se le pudieran hacer algunos cambios al cuestionario, ¿verdad? Que aunque no causaba problemas, no era entendido, no se entendían las preguntas por los sujetos. Entonces, los elementos básicos del consentimiento informado aquí los están viendo. Pues el consentimiento informado es clave para la implementación ética de una investigación. Este consentimiento informado se obtiene por escrito, dándole al sujeto suficientemente tiempo para revisar un documento que describa ya sea las metas del estudio, la duración, los procedimientos. Se le tiene que dar mucho tiempo, o sea, días, no se les da 2 minutos ni 3 minutos como encontramos en unos estudios que están en la página de internet, o en las lecturas que tuvieron para este curso. La carta, como se había comentado también con la señorita Rosari, que debe de ser escrita con palabras que no son técnicas, que se puedan entender por los que van a participar, porque tiene que ser un proceso transparente, que las personas realmente puedan entender cuáles son los objetivos del estudio y cuáles son especialmente los riesgos a su persona. Además, pues el investigador debe de informarle al paciente si existe algún tipo de compensación, ya sea para el investigador o para el paciente, puesto que los motivos y los comportamientos de ambos pueden ser influenciados por incentivos económicos o de otro tipo. Finalmente, y sobre todo, la participación de los voluntarios, de las personas, debe ser voluntaria, y como habíamos comentado anteriormente, el participante debe poder retirarse del estudio sin perjudicarse de ninguna forma, ni su tratamiento.
Y bueno, aquí vienen algunos otros puntos que ya repasamos. Y en cuanto a las poblaciones vulnerables, aquí comentamos que si tiene a participantes menores de 18 años o mayores de 18 años, por ejemplo, adultos con discapacidad de aprendizaje, no se puede tomar una decisión informada, que no puedan tomar una decisión informada. Se requieren otros procesos adicionales, ya sea del consentimiento de los padres o tutores, y además, cuando se puede, el acuerdo del menor. Entonces, esto quiere decir que si el padre o el niño o ambos no desean que el niño participe, no se les puede obligar que lo hagan. ¿Tenías algo? Y bueno, hay muchos factores que pueden afectar la forma del consentimiento informado, y aquí los tiene: vulnerabilidad a incentivos que discutimos, pueden ser incentivos económicos o otros, impacto de presión de la comunidad para participar en un estudio o llevar a cabo un estudio, el investigador por su posición, ya sea de médico o de otro trabajador, o en su posición de poder, podría influenciar al sujeto. Y también comentamos anteriormente que la habilidad del participante de entender las metas y los riesgos puede también afectar su forma de consentir en una manera informada. Entonces, les quiero comentar, hay un estudio que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Cancerología, que nos demostró que las razones que motivan a los pacientes para participar en los estudios científicos varían. Por ejemplo, aunque se les dio a los pacientes una carta invitándoles a participar en el estudio, el 43% no leyeron esa carta de invitación, o sea que realmente no fue muy informada su consentimiento. Y se les preguntó, pues, ¿por qué no la leyeron? Y el 31% reportó que no podían leer, o sea, el analfabetismo les impactó en una forma muy grande a estas personas. Además, el 66% reportó que el documento era demasiado largo, lo cual quiere decir que no lo leyeron de principio a fin. Y además, el otro 46% indicó que si no entraban en el estudio no recibirían ningún tratamiento, o sea que ellos estaban confundiendo o no se les explicó bien que no era obligatorio participar, sino ellos pensaban que no iban a recibir ningún tratamiento si no lo hacían. Y finalmente el 86% pensaba que se iban a aliviar con el tratamiento ofrecido por el estudio, y eso no es necesariamente cierto. Lo que estábamos discutiendo esta semana, que se les puede ofrecer un tratamiento que pues no se sabe cuáles son los beneficios precisamente, pero eso es lo que se está investigando, pero posiblemente la persona no lo pueda entender o no se les haga no se les haya comunicado de una forma muy clara. En cuanto a los datos que se están recogiendo, toda la información tiene que permanecer confidencial. Entonces, aquí ponemos algunos ejemplos. Los datos deben de estar bajo de llave, asegurados. Los bancos de datos también electrónicos deben de ser protegidos en alguna forma, poniéndoles una clave a la computadora y guardándola bajo llave igual. Y finalmente también el personal debe ser instruido para apegarse a estas normas, ¿verdad?, de confidencialidad, igual de las códigos de ética. Estas prácticas que pues también queremos recalcar que se aplican no nomás en los estudios, sino en la práctica clínica. Ya es decir, que si está un paciente allí, pues no hay que conversar, ¿verdad?, al menos de que sea relevante sobre esa persona en una forma clínica, sino que, sí. Bueno, y aquí comentamos algo sobre la decepción, cuando los investigadores esconden de los participantes la real naturaleza de la investigación, entonces hay que tomar cuidado de evitar esos momentos. Y finalmente, también hay que estar conscientes de evitar el plagio en nuestros informes verbales y escritos. Y por eso nos referimos al secuestro de datos o ideas de tal forma que otras personas asuman que estas son nuestras.
Entonces queremos mencionar que el programa, abajo, aquí ponemos, existe un programa bibliográfico que se llama EndNote y no es muy costoso, pero es muy valioso para poder controlar las fuentes de información en nuestros trabajos escritos. Bueno, en estas láminas observamos los distintos niveles de riesgos que pueden experimentar en la investigación. Por ejemplo, en esta lámina y en la próxima describimos posibles situaciones de bajo riesgo para el sujeto. Por ejemplo, cuestionarios anónimos, pruebas estandarizadas y las observaciones naturales, por ejemplo, cuando salimos a la calle a observar los comportamientos de las personas. Pero de cualquier forma, el Comité de Bioética debe ser consultado para asegurarse que el estudio realmente sea de riesgo mínimo. No hay que asumir que nomás porque pensamos nosotros que es así, que esa es la realidad. Entonces deberíamos siempre consultar con esos comités. Situaciones que pueden causar estrés, dolor, lesión o muerte, pues claramente se consideran de más alto riesgo. Y por ello se requiere la aprobación de los protocolos científicos de bioética antes de implementar cualquier protocolo o iniciar cualquier estudio. Bueno, por supuesto, si tiene algunas dudas, prepare su protocolo y consulte con el Comité de Ética. Existe uno que están haciendo aquí en el COLEF y nuestra colega doctora Zúñiga va a comentar ahorita, brevemente, ¿sí? Claro, sobre eso, y luego en la UABC también y en el Hospital General de Tijuana. Agradezco la invitación. Nomás brevemente, el comité, el papel que tenemos, participo con el doctor Burgos en un comité, es un servicio voluntario, el comité de ética de aquí del COLEF, y nuestra experiencia es, tenemos el papel muy importante de proteger a todos los participantes en un futuro estudio y realmente abogar por los derechos de los participantes a través de ser objetivos. Entonces, mi papel es, si estoy revisando un protocolo de una propuesta de iniciativa, un estudio nuevo, y yo voy a participar en ese estudio, yo realmente no puedo participar en el comité, digamos, de tomadores de decisión para ese protocolo. Entonces, muy importante lo que sea conflicto de interés y tener eso en mente como nuestra participación. Y también importante que en un comité de ética se pueda tomar en cuenta la percepción y las preocupaciones sobre un protocolo de cada miembro. Cada persona tiene el mismo peso de influencia sobre sus preocupaciones de un protocolo y lo que se le va a exigir a una investigadora o al equipo de investigación. Y si alguien tiene alguna otra pregunta sobre comités de bioética y funciones, con mucho gusto lo aprendemos juntos. Bueno, nomás quería comentarles algunos otros escenarios que existen en los cuales se debe de observar la conducta ética, por ejemplo, en el uso de bancos de datos o expedientes médicos que se utilizan para la investigación, ¿no? Pues les recalcamos que es imprescindible pedir permiso para poder accesar y analizar esos datos de la institución a quien le pertenecen, porque no hacerlo podría dañar no nomás las reputaciones, sino las colaboraciones futuras. Entonces, bueno, ahora se lo paso al doctor Burgos. Muchas gracias. Y recuerden que parte del diplomado se van a hacer antepropuestas de proyectos. Y en la página de internet pusimos un artículo que nos envió la doctora Zúñiga sobre qué es investigación. En un momento dado, los proyectos de mejoras continuas de calidad, ¿son investigación o no? Pueden ser investigación, entonces es importante, si piensan publicarlos, si lo piensan implementar, que se acerquen a algún comité de ética de la institución donde trabajan. Por supuesto está el del COLEF, María Luisa Zúñiga es la directora y del comité, y empezar a hacer disciplina de cuando vamos a hacer alguna intervención, algún estudio, usemos a los comités de éticas y nos concienticemos de la importancia
de esto y aprendamos. Bueno, y vamos a tocar el tema de investigación en poblaciones o comunidades de escasos recursos o vulnerables. Y esta es una situación importante en varios aspectos de la medicina actual o de la investigación médica actual. Cuando hay intereses de mercado, por ejemplo, ¿no? Tenemos compañías financiadoras muy fuertes, países muy fuertes, económicamente ricos, y tenemos poblaciones vulnerables, pobres y débiles. Entonces es importante tomar esto en cuenta sobre qué investigación se va a llevar a cabo. Por ejemplo, la situación que se ha observado es que el gasto anual en investigación a nivel mundial, el 90% del gasto se lleva a cabo en enfermedades que afectan al 10% de la carga de enfermedades mundiales. O sea, no necesariamente refleja la inversión o lo que se está haciendo en la realidad de las personas o del mundo. También por ejemplo, en los 90s se estimaba que el 60% de la investigación en Estados Unidos y el 20% o 25% de la investigación en Europa iba hacia investigación en aspectos militares. En relación a ayuda económica, también hay que observar que, por ejemplo, se reporta que en los 80s, del 80 al 94, más del 60% o más de la mitad de la ayuda económica que fue enviada por algunos países pobres se utilizó para compra de armas. Entonces son situaciones que de alguna manera involucran tomadores de decisiones, involucran al investigador también. Cuando hacemos un estudio hay que hacer varias preguntas, ¿no? Una sería en qué manera beneficia a la población que se va a estudiar lo que se va a estudiar. Por ejemplo, si se va a estudiar alguna enfermedad o algún tratamiento que es inaccesible para alguna población y se van a usar como grupo control por la excusa de que no tienen acceso, éticamente no es correcto. Otros aspectos que hay que tomar en cuenta es, pueden entender las personas que se van a estudiar el consentimiento informado, y esto se refleja en el artículo que también nos envió la doctora Zúñiga sobre un estudio que se hizo en el Hospital G.A. González, un hospital grande en la Ciudad de México, donde a pesar de que el investigador debe escribir el consentimiento informado, así debe ser, ellos mencionaban que estaban escritos en una forma muy compleja para los participantes, sin embargo no se había modificado el consentimiento informado, ¿no? Y varias irregularidades. Y lo otro, ¿qué beneficio hay para la comunidad, para la persona que va a participar en el estudio? Debe estar indicado en el informe, el consentimiento informado. Otras situaciones que son controversiales son sostenibilidad. Siempre que se va a implementar un proyecto, a veces hay que negociar y hay que buscar el mejorar los servicios de salud, o sea que la investigación eventualmente vaya a tener impacto en las mejoras de calidad de servicios. Por ejemplo, si se va a utilizar un medicamento nuevo que al final se compruebe que beneficia a la población, cuando termine el estudio se suspende el tratamiento, si se va a continuar, por cuánto tiempo. Son preguntas que hay que hacerse y el investigador debe estar sensibilizado a este tipo de preguntas. También deben evaluarse si una intervención es efectiva, estar colaborando, como comentó la doctora Zúñiga, en forma interdisciplinaria, ¿no? De cómo se van a expandir esto, o se va a poder hacer expansión de estos programas para mejorar los servicios, mejorar la salud a otros niveles en esta comunidad o en este lugar. Y por último, lo que se ha hecho, ¿no? En muchos casos, que es importante tomarlo en cuenta, promover cambios de políticas y modificar las guías de prevención. Un ejemplo que cabe mencionar es, yo creo que Baja California en la vanguardia, ¿no? Y se Salud en Baja California, en colaboración con otras instituciones, por medio de investigaciones, se hicieron modificaciones en las normas sobre prevención de VIH, por ejemplo, en mujeres embarazadas, ¿no? Implementar el uso de pruebas rápidas y hacer una intervención para prevención.
También es importante que si, como se comenta, que si algo es efectivo, que se ponga o se planee que sea disponible a la población que se esté estudiando. Una crítica es que si una investigación se realiza en un grupo o en una población y no se pretende ni se ha pensado en cómo los va a beneficiar, si es que funciona esta intervención, se podría tomar como una explotación de la población. Entonces, por eso mismo es importante desde la planeación de un estudio de investigación, desde en la integración de los comités de éticas, es importante que se involucren tanto investigadores, especialistas, operativos, personas importantes en la comunidad, activistas, de tal manera que se promuevan los intereses de la comunidad o de la población donde se va a realizar el estudio. Algunas recomendaciones para los investigadores y para los participantes del diplomado, que uno de los objetivos es que participen en investigaciones como coinvestigadores o creen investigación, es estar conscientes de las realidades en el mundo. No existe una ciencia que ha avanzado en forma extraordinaria, pero el sufrimiento humano, la pobreza también ha aumentado más, tal vez, ¿no? Entonces son situaciones que hay que estar conscientes que pueden tener impacto en las investigaciones. De acuerdo a lo que leímos en los artículos, es importante que el investigador invierta tiempo y esfuerzo y se baje de las nubes y se ponga al nivel de los participantes, ¿no? Y pueda entender cómo ellos van a percibir su participación en estudios de investigación. Como comentan, hay sujetos de investigación que piensan que la única manera de obtener servicios es participando en estudios, y eso no debe ser correcto porque es una manera de coerción. Entonces es importante crear el instrumento que la población que vamos a estudiar lo pueda comprender. Otra situación que se está trabajando en muchos lugares, definitivamente aquí en Baja California, es de alguna manera, si la investigación aporta algo, que de alguna manera en pasos escalonados mejoren los estándares de manejo, si se descubre algo nuevo, ¿no? Tal vez no de un día para otro, ¿no? Pero en forma gradual, ¿no? Que exista el plan de colaboración y implementación de programas que de alguna manera mejoren la salud poblacional. Y no es, se maneja que a veces se llega a un laboratorio, llega un investigador, dice, bueno, si no quieres participar, voy a ir a otro lugar. O el investigador diga, bueno, no dimos beneficio, pero por lo menos no es tan peor. Eso no es correcto y es altamente criticable. Por lo tanto, es importante que el investigador se sensibilice y comprenda esto, ¿no? Se proponen algunos nuevos paradigmas en la investigación. La investigación no sucede en un vacío, el contexto social, político, económico es importante. Vimos lo que pasó en Alemania, por ejemplo, se comentaron algunos ejemplos de investigaciones no éticas. En el momento eran totalmente éticas y era moral, ¿no? Sin embargo, es importante tomar en cuenta este contexto. Comentamos el estudio de Tuskegee, donde coinvestigadores de este estudio eran de raza afroamericana. De hecho, la enfermera que manejaba el programa era afroamericana y ella nunca aceptó que no era ética la investigación, ¿no? Hay que buscar, el investigador debe tomar como inaceptables patrones que pueden ser considerados de explotación en la investigación, y es importante que el progreso moral se enlace al progreso científico, no nada más el avance científico. ¿Había una pregunta? Tengo una pregunta en cuestión, bueno, más que nada, retomando un poco lo que estaba mencionando anteriormente. Yo soy trabajador del Seguro Social. Yo sé que en el Hospital General tienen un programa para implementar este tipo de pruebas rápidas a las personas que están embarazadas. En el seguro tenemos varios programas, por ejemplo, el apoyo a la lactancia materna. El apoyo a la lactancia materna, hay diferentes enfermeras que son mis jefes y que tienen una alta incidencia y que te están puchando todo el tiempo a que implementes, dar apoyo a las mujeres que estén, para que les
amamanten a los bebés directamente después de que nacen. Esto no se implementa en el Seguro Social y se los he externado y he estado directamente poniéndoselos directamente a las autoridades. La verdad que me causa frustración y pues de alguna manera va a traer repercusiones sabiéndolo que es una manera directa de contagio. No sé, sería bueno implementar y que nos dieran ideas de cómo poder de alguna manera sensibilizar o hacer un estudio y decirles esto es por esto lo que les estoy diciendo. Aunque ya lo saben, muchas veces yo me siento impotente, aunque les explique por qué está pasando que es una manera de contagio directo a los bebés, porque no se les hace ninguna prueba serológica de todas estas personas previamente. Bueno, y eso es lo que queremos incentivar aquí con esa participación de diferentes instituciones, diferentes organizaciones, implementar estudios y promover el cambio, ¿no? A veces es importante involucrarnos, ¿no? Y hacer, traer estas propuestas y poco a poco promover estos cambios. Yo pienso que es muy valioso. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, continuando con la presentación, no nos está pasando. Y voy a presentar ahorita una gráfica, ahorita que salgan las diapositivas, sobre algunos ejemplos, ¿no? De investigaciones que han sido exitosas para varias poblaciones. La investigación está ligada a mejoras de salud para los sujetos y su comunidad, idealmente, ¿no? Y no de un día para otro. Por ejemplo, tal vez el estándar de tratamiento en Estados Unidos no sea igual después de una investigación que en Ghana, por ejemplo, pero tal vez sea mejor y se esté aproximando, ¿no? Es un logro, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo en Texas que está trabajando leucemias linfocítica aguda en niños menores de 5 años. Y en esta gráfica se muestra en diferentes años cómo ha mejorado la sobrevida de los niños con esta enfermedad. En Estados Unidos están arriba del 75%, o sea, solo el 25% mueren por esta enfermedad y cada vez es menos. Sin embargo, en países de escasos recursos es inverso, ¿no? El 25% sobreviven, el 75% mueren. Y por ejemplo, se presenta la experiencia en una clínica en el lugar de Recife, en Brasil, donde por medio de investigación en colaboración y creando entrenamientos mutuos para también los investigadores de Texas estaban aprendiendo situaciones que ocurren en el contexto de esta población y se estaban ofreciendo entrenamientos para crear formas de investigación y mejoras en el manejo. Cuando presentaron este trabajo, el financiamiento que recibían de la Universidad de Texas era mínimo comparado al que recibían de otras fuentes, porque hubo de alguna manera integración de investigadores que los ayudaron a conseguir fondos de otras fuentes, incluyendo el gobierno de Brasil, cómo hacer políticas para cambios de salud, etcétera, y vemos que la sobrevida en este lugar se aproxima más a una sobrevida ideal. Entonces se puede hacer el impacto, ¿no? Que de una investigación se planee desde un principio impactar tal vez las mejores prácticas, ¿no? En prevención o el tratamiento de la enfermedad. También es importante, ¿no? Que estemos enterados cuáles son las reglas, cuáles son las guías que debemos de seguir. Vamos a subir esta información a la página sobre el Reglamento de Ley General de Salud en materia de investigación para salud. Si ustedes y nosotros vamos a integrarnos como investigadores, ya sea colaboradores, investigadores, investigador principal, es importante estar al tanto y ser proactivo. Lo que vimos, por ejemplo, en Tuskegee o lo que vimos en otras investigaciones, había un tratamiento para esta enfermedad curativo, barato, sin embargo, se les negaba a estas personas. ¿Por qué no intervino alguien cuando hubo reciclaje de investigadores y personas que se enteraron de este estudio, de trabajadores de salud pública, etcétera?
¿por qué no dijeron algo, no? Entonces es importante que en el nivel en el que nos encontremos de la investigación, seamos proactivos. Si algo no está correcto, lo manifestemos y hagamos lo que nos corresponde, ¿no? No nada más observar y dejar que las cosas sucedan. Esta es una imagen de una crítica a la epidemiología médica, ¿no? De cómo los números se pueden utilizar para comprobar a veces cualquier cosa, ¿no? Hay que también tener precaución sobre este tipo de manipulación de las cifras para demostrar algo que no es correcto. Por ejemplo, aquí tiene el noticiero unas rueditas que le da vueltas y sale la noticia del día, ¿no? Y dice, las noticias aleatorias del día de hoy. El café puede causar depresión en gemelos, y se puede comprobar. Entonces, hay que estar alerta sobre eso. Bueno, gracias por la atención y queremos saber si hay alguna pregunta, las podríamos tomar después del receso o podemos tomarlas ahorita, ¿verdad? Igualmente de Ciudad Juárez o de Monterrey. Bueno, y les aviso que se va a tomar un receso, son para la hora de la comida, aquí son más de las 12, 12:24, la conferencia se integrará después del almuerzo, que va a ser a la 1:15 de la tarde, hora de Tijuana. En Monterrey creo que están a 2 horas, 2 horas sería a las 3:15 de la tarde. A las 3:15 nos reintegramos en Monterrey, Ciudad Juárez, ¿es 1 hora? 2 horas. Bueno, a las 3:15 en Monterrey y Ciudad Juárez, a la 1:15 aquí en la ciudad de Tijuana. ¿Perdón? ¿Preguntas, por favor? Disculpen, ¿no? Sí, hay una pregunta. Un poquito agregando o completando, por así decir, la información sobre lo que nos daban sobre los comités de bioética, que no solamente son necesarios para poder iniciar un proyecto de investigación, sino que también son un documento muy importante si uno quiere publicarlos y no nada más a nivel nacional. Entonces, si realmente queremos dar un impacto a nivel no nomás regional, sino, en fin, al mejorar la salud de la población por el estudio que se haga, necesitamos tener esta aprobación del comité, no nomás por la repercusión moral, sino porque también es un requisito. Claro, y es muy buen comentario, gracias. Tómenlo en cuenta, ¿no? Si a veces la pregunta es ¿qué es investigación? Y se dice, bueno, si es algún trabajo de una clase, tal vez si llegan a ciertos riesgos para los participantes o si quieren publicar, se requiere pasar por un comité de ética. Lo que dice la doctora Edna Díaz es bien importante tomarlo en cuenta. ¿Y otra situación que menciona? Sí, bueno, nomás quería mencionar, por ejemplo, en Estados Unidos también, es común que el gobierno federal podría retirar los fondos, el financiamiento de los estudios, si se descubre que hay algún problema en cuestión de la ética del proyecto, o si no se les pidió, por ejemplo, el consentimiento informado a los sujetos. Entonces hay que tomar eso en cuenta también, que puede perjudicar no nomás al investigador, pero sino que a la institución en la cual trabaja. Entonces, no sé en México si sea así pero bueno. Se inicia y pues hay que estar en la vanguardia, como aquí en el Colegio de la Frontera Norte. En otras áreas como por ejemplo ciencias sociales, yo me acuerdo que yo batallé mucho aquí en el colegio ya desde hace como 15 años les decía que era importante que se integrara un comité de ética y no me hacían caso. Entonces, cada vez que yo sometía un proyecto de investigación tenía que pedir de favor a otras instituciones que revisaran mi protocolo. Y ahorita, bueno, actualmente ya contamos, después de 15 años, ya tenemos un comité de ética, pero no pasa así en otras instituciones de investigación en áreas que no sean de la salud, principalmente, por ejemplo, en México los centros de
CONACYT de investigación, que son los del área de ciencias sociales, la mayoría no tiene comité de ética. ¿Alguna pregunta de Monterrey o de Ciudad Juárez? Aquí la doctora Paredes. Uh-huh. Bueno, en México y en Guadalajara, en Monterrey también existen algunos comités. En el Seguro Social, pero lo que carecemos es de protocolos de investigación. Si revisamos las estadísticas a nivel nacional, México publica muy poco. Creo que es hasta el 1.5. Tenemos muy pocos investigadores. A nivel nacional creo que hay como unos 15, 16 investigadores bien reconocidos. Nosotros ahí en la Clínica 20 contamos con un investigador, pero todavía estamos en pañales. Entonces yo pienso que el revisar ahorita todos estos aspectos de normatividades, de valores éticos es algo muy importante, porque hacer investigación es dar calidad en la atención del paciente, y esto conjuntando con las sesiones previas, yo creo que conjuntamos mejoras, herramientas para mejorar la atención médica, para dar énfasis más en los presupuestos, todo va encadenado, ¿no? Y yo creo que aquí es un momento, ¿verdad?, para pues motivar a la gente a que dé un poquito más extra, porque hacer investigación nos lleva mucho tiempo, es sacrificar tiempo personal, tiempo institucional, etcétera, nos lleva mucho, muchas cuestiones, ¿verdad? Y a veces se ve un poquito árido lo que es la epidemiología, la estadística, pero tiene gran impacto, ¿no? Entonces yo creo que sí debemos estar motivados para colaborar, y a lo mejor algunos estamos muy deficientes en algunos aspectos, y ahorita estamos conociendo quién está fuerte en investigación, etcétera. Aquí la doctora Rangel, la doctora María Luisa, que más investigan, pues apoyarnos en ellos, ¿verdad? Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta de Ciudad Juárez? Ahí, Juan Olmeda. Uh-huh. Sí. Sí, aquí en Ciudad Juárez. Bueno, pues me da gusto escuchar que ya aquí en el colegio tenemos un comité de bioética, porque hace unos meses, en un proyecto que se está llevando con financiamiento de la EPA y en un proyecto interinstitucional en el que participa el colegio, precisamente nos estaban pidiendo para una encuesta epidemiológica que precisamente nos acercábamos a un comité de bioética de la institución, en este caso de nosotros. Y ahorita me está dando mucho gusto escuchar lo que se comenta. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Es para ti, Gudelia. Recuerda que hace varios, pienso que varios años estuvimos hablando en la cuestión de la aseguranza de los proyectos. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? ¿Hay alguna información extra o seguimos igual? Asegurar el proyecto. Asegurar el proyecto en cuestiones de que si hubiera una malpráctica o algo. Eso lo tenemos. Al integrarse al comité de ética, te piden primero, te autorizan la creación del comité de ética, y después eso que tú le llamas aseguranza, que en inglés no sé bien cómo, que también ya lo solicitamos, y también fue, ¿cómo se llama, María Luisa? Así que es el Federal White Assurance. Bueno, el COLEF ya lo tiene autorizado. El COLEF ya lo tiene autorizado. En esa parte yo me quedé como líder. En la parte temática de salud es la doctora María Luisa Zúñiga.